Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta semana de aprendizaje. Durante este encuentro sincrónico, y esta es la semana 10, si no estoy mal, vamos a dar inicio a la parte de ecuaciones diferenciales de orden superior. Digamos que de aquí en adelante vamos a ver precisamente este tipo de ecuaciones diferenciales. Nos vamos a centrar prácticamente en ecuaciones de segundo orden en la mayoría de casos. Sin embargo, la idea es que nos centremos en un tipo de solución que no lo vamos a hacer esta clase, pero las demás clases, que son dos más, nos vamos a centrar en un tipo de solución que se conoce como eh, coeficientes constantes, ¿vale? Vamos a ver cómo ese método de solución nos sirve para precisamente un tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, de hecho no tienen que ser de segundo orden, puede ser de mayor orden, de orden superior a 2. Pero la condición es que sí sean ecuaciones diferenciales lineales, ¿vale? Eso lo vamos a ver en próximas clases. Digamos que eso va a ser el eje central de esta parte de ecuaciones diferenciales de orden superior. Sin embargo, en esta clase de hoy vamos a ver dos métodos que digamos son métodos un poco más sencillos o más bien son métodos para solucionar ecuaciones de orden superior, sí, pero un poco más sencillas. Vamos a ver el método de ecuaciones de orden superior que son directamente integrables, ¿listo? O inmediatamente integrables. Y vamos a ver un método que se conoce como reducción de orden cuando hay una variable ausente, ¿vale? Esos son los dos métodos que vamos a ver el día de hoy para que lo tengan en cuenta. Y luego, posteriormente, empezaremos con el método de coeficientes constantes. ¿Listos? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir esta parte, nos vamos al tablerito. Entonces, una ecuación diferencial de la forma, y tengan en cuenta que esto va a ser aquí general, a sub n de x por la derivada enésima de y con respecto a x, más a sub n menos 1 de x por la derivada n menos 1 de y con respecto a x, más a sub 1 de x por la derivada de y con respecto a x, más a sub 0 de x por y igual a g de x. ¿Listos? Una ecuación que se puede escribir de esta forma, donde cada una de estas componentes, ¿sí? Cada una de estas a's es una función que depende de x y cada una de estas pues son las derivadas con ese orden específico. Se conoce como una ecuación diferencial de orden superior. En este caso es de enésimo orden. ¿Listo? Entonces, una ecuación diferencial de esta forma se dice que es de orden superior. ¿Listos? Y en este caso, de enésimo orden. ¿Listos? Muy bien. De una vez, miremos los métodos de solución. Freddy, porfa, nos deja copiar, por favor. Aquí está. Entonces, vamos a ver los métodos de solución directos o sencillos, sencillos entre comillas, ¿no? En el sentido de que va a ser más rápido resolver los problemas. Entonces, aquí, uno. El primer método se conoce como las ecuaciones inmediatamente integrables. Listos. Entonces, este tipo de solución
es útil cuando se puede integrar directamente la ecuación diferencial. ¿Listos? Si se requiere una solución específica, ¿listos? Deben haber tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación diferencial de orden superior. Deben haber tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación diferencial de orden superior. ¿Listos? Muy bien. Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Aquí. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial donde y de 0 es igual a 0, y' de 0 es igual a 1, y segunda de 0 es igual a y tercera de 0, que es igual a 0. ¿Listos? Bien, hallar la solución. Les pregunto, ¿de qué orden es esa ecuación diferencial? Cuarto orden. Cuarto. Muy bien, de cuarto orden. Excelente. Entonces, es de cuarto orden la ecuación diferencial, es decir, la cuarta derivada de y con respecto a x igual a x. ¿Listos? Vamos a volver a escribir esto en la otra paginita para empezar a ver el método de solución. Si quieren le pueden tomar, perdón. Si quieren tómenle la fotico ahí o terminen de copiar, nos vamos a la otra página. Bueno, vamos a pasar a la otra página, ¿listos? Vamos acá. Vamos a volver a escribir la ecuación diferencial. Aquí. Cuarta derivada de y con respecto a x, y esto es igual a x, ¿listos? Entonces, el método me dice integre, porque es directamente integrable. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Esto se puede escribir como la derivada con respecto a x de
la tercera derivada de y con respecto a x. ¿Por qué? Porque si yo derivo la tercera derivada de y con respecto a x, pues al derivarla otra vez me da la cuarta derivada. ¿Sí? Y si yo integro esto de aquí, es decir, integrando a ambos lados, esto me da integral de la derivada con respecto a x, de la tercera derivada de y con respecto a x, de x, igual a la integral de x de x. ¿Listos? Cuando yo integro una derivada y la estoy integrando con respecto a la misma constante, a la misma variable, perdón, pues es como, ustedes saben que son operaciones inversas entre comillas, entonces es como si se cancelaran y me queda solo lo de adentro. Queda tercera derivada de y con respecto a x igual a la integral de x, pues esto me da x cuadrado sobre 2 más la constante, que es c1. ¿Listos? Las llamé c1. Bien. Y esto puedo volverlo a escribir de esta forma. Entonces, la tercera derivada de y con respecto a x es, pues es la derivada con respecto a x de la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Sí o no? Esto pues queda igual. Aquí no estoy haciendo nada. Bien, estoy derivando esto, perdón, lo estoy derivando de nuevo. La segunda derivada de y con respecto a x, si la vuelvo a derivar, pues me da la tercera derivada. Y aquí vuelvo a integrar. Entonces, esto me queda la integral de la derivada con respecto a x, de la segunda derivada de y con respecto a x, de x, igual a la integral de x cuadrado sobre 2 más c1 de x. De nuevo, acá a la izquierda es como si esta integral se cancelara con la derivada y me queda la segunda derivada de y con respecto a x igual a, ahora sí les pregunto, ¿cuál es la derivada de x cuadrado sobre 2? 1. No. Les dije la Dos derivada, seguido no, de ¿cuál la es la integral. integral? ¿Cuál es la integral de x cuadrado sobre 2? Sobre 3. ¿Cómo? X a la C sobre 3. ¿Y este 2, qué pasa con ese 2? Claro, la integral de x cuadrado es x a la 3 sobre 3, eso es cierto. Ese 1 medio es una constante que está multiplicando, entonces la dejo quietita y me queda x a la 3 sobre 3, y 3 por 2, ¿cuánto da? 6. O sea que eso realmente es x al cubo sobre 6. Más, ¿cuál es la integral de la constante? Entonces sería X de 1. C1 por X más, ahora sí la otra constante que sale de integrar todo, que es C2. ¿Listos? Y vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, entonces esto me queda. Derivada con respecto a X de la derivada de Y con respecto a X igual a X al cubo sobre 6 más C1X más C2. ¿Listos? Integrando a ambos lados esta ecuación diferencial. Claro, la derivada de y con respecto a x, si la vuelvo a derivar, pues me da la segunda derivada. Me da la segunda derivada. ¿Listos? Bien. Entonces, si quieren, tómenle fotito a esta parte y nos vamos a la otra página. Bueno, vámonos a la otra parte. Aquí. Y sabemos que lo que tenemos que hacer es integrando a ambos lados otra vez.
Integral de la derivada con respecto a x, de la derivada de y con respecto a x de x, igual a la integral de x a la 3 sobre 6 más c1x más c2 de x. ¿Sí? X a la cubo sobre 6 más c1x más c2. Ajá. Listos. De nuevo, la integral de la derivada es como si se cancelaran. Esto me queda la derivada de y con respecto a x igual a... ¿Cuál es la integral de x cubo sobre 6? X a la 4 sobre 24. Muy bien. Sigamos más la integral de c1x. Sería C1 X a la 2 sobre 2. c1x a la 2 sobre 2. Muy bien. c1x a la 2 sobre 2. Muy bien. Más la integral de la constante c2 de x. C2X. C2x más la constante que la voy a llamar C3. Profe, ¿Listo? Sí. ese 24, ¿dónde aparece? La integral de x cubo es x a la 4 sobre 4. ¿Sí? Y aquí me queda un sexto. Este sobre 6, pues es un sexto. La integral de x cubo solita es x4 sobre 4. 6 por 4, O sea que 24. se multiplica todo. Sí, porque es Ok. una constante. Gracias. Y aquí, integrando a ambos lados. Entonces me queda la integral de y de x es igual a la integral de toda esta vuelta. x4 sobre 24 más c1x cuadrado sobre 2 más c2x más c3 de x. La integral de y de x, pues es y de x. ¿Listo? Igual a integral de x a la 4 sobre 24. Ok, donde usted dice que C de X no es de X. ¿Cómo, perdón? Donde usted dice C de X no es de X. C de x, c Aquí de x. donde está X a la 4 sobre 24 más C1, 2X, más ahí dice usted es C sub 2. C2X. Es una constante que se llama C sub 2. C sub 2 por x más C sub 3, todo con el de x. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, Listo. porque yo veía de X. Bueno, no, pero está bien. Listo. Integral de x a la 4 sobre 24. X a la 5 sobre 120. X a la 5 sobre 120. Excelente. 120, profe. X a la 5 sobre 120. Continúen. Sigan ustedes. A ver qué. Más C1 a C1 X a la 3, no. Sí. Pero ¿sobre quién? Sobre 6. Más. Sigan. Más C1. No. 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 Sigan. C2 X a la 2 sobre 2 más C3 X más otra constante, Sí. Llámala como C4. C4. Exactamente. Porque vamos en orden. C1, C2, C3, C4. Listos. Bien. Listos. Ahora sí ya. Encontramos la solución de la ecuación diferencial. Vean. Esta es la solución general. ¿Por qué? Porque tiene constantes arbitrarias. Pero si yo quiero una solución específica, pues necesito unas condiciones iniciales para poder resolverla. ¿Listo? ¿Cuántas condiciones iniciales necesito? Pues necesito 4, porque tengo 4 constantes de integración. ¿Sí?
Si yo tengo 4 constantes de integración, necesito 4 condiciones iniciales para resolver el problema. Es decir, para resolver el problema no, para dar una solución específica. Es decir, que los valores de C ya no sean C, sino números. ¿Bien? Ahora bien, recuerden, y qué pena me les devuelvo un momentito, recuerden que el ejemplo era una ecuación diferencial de cuarto orden, es decir, una cuarta derivada. Si yo tengo una cuarta derivada, en un principio necesito 4 condiciones iniciales, 1, 2, 3, 4, para poder dar una solución específica. Pues tengo, el problema me genera 4 constantes de integración. ¿Vale? Bien, les comento también otra cosa. Miren que aquí nos pusimos a integrar cada vez que integrando ambos lados, que integrando ambos lados, que integrando ambos lados. Noten que cuando yo tengo una ecuación directamente integrable, pues no nos pongamos a integrar todas esas veces a esta parte de la izquierda. Ya sabemos que es directamente integrable, cogemos esta parte de la derecha que es la que nos interesa, siempre y cuando ya hayan despejado bien las cosas, déjenlo en esta forma. Una derivada de un orden cualquiera igual a algo con X. ¿Listos? Pues deriven no, integren la cantidad de veces que tenga esta derivada. Es decir, integren la cantidad de veces el orden que les diga la derivada. Aquí tuvimos que integrar 4 veces esto. Integramos 4 veces eso, nos da esto. ¿Listos? Bien. Aquí. Profe, o sea, disculpe, profe, entonces, o sea, esa es la solución de la integral que tenemos arriba. Sí, señor, de la derivada de la ecuación diferencial. Sí. Entonces, como era de cuarto orden, la ecuación diferencial, me dieron 4 condiciones iniciales. Y me dieron 4 condiciones iniciales. ¿Listo? La solución específica se puede obtener de la siguiente forma. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta ecuación, que es la solución, ¿listo? Esa solución. Vamos a escribir las condiciones iniciales de nuevo y vamos a empezar a ver qué obtenemos. ¿Listos? Entonces, antes de eso, tómenle fotico si quieren a esto. Profe, qué pena una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿este método solo aplicaría para las ecuaciones diferenciales de cuarto orden? No. Puedo tener una de tercer orden, una de segundo orden, una de quinto orden, de décimo orden, ¿sí? Pero que sean directamente integrables. Ya vamos a ver al final de este ejemplo, vamos a poner una notita de cómo es una ecuación directamente integrable de forma general. Ah, mi madre, o sea que vamos hasta ahora en la mitad del ejercicio. Sí, Entonces, ya solamente lo terminamos. O sea, nos falta es encontrar los valores de C. Los valores de C1, de C2, de C3, de C4, porque nos dieron unas condiciones iniciales al principio del problema. Mira, con estas condiciones yo puedo encontrar esos valores de C1, C2, C3 y C4. ¿Listos? Ah, listo. Vamos acá. Volvemos a escribir la solución, que la solución es y de x igual a x a la 5 sobre 120 más C1, x a la 3 sobre 6, si no estoy mal, ¿sí? Más C2, x a la 2 sobre 2, más C3x, más C4. Sí. ¿Listo? Las condiciones iniciales eran que cuando x era 0, y de 0 era 0, que cuando x era 0, la primera derivada era 1, y cuando x era 0, la segunda derivada y la tercera derivada
eran 0. ¿Listos? Bien. Entonces, aquí, miremos con la primera condición. Cuando x es igual a 0, y de 0 es igual a 0. Entonces, acá, y de 0 es igual. Donde hay x, pues pongo ceros. 0 a la 5 sobre 120 más C1, 0 a la 3 sobre 6, más C2, 0 a la 2 sobre 2, más C3, 0, bueno, C3 por 0, más C sub 4. Pues 0 a la 5 es 0 sobre 120, esto me da 0, esto me da 0, esto me da 0, esto me da 0. Y lo único que me sobrevive es el C4. Pero y de 0 es de valor 0. Eso quiere decir que C sub 4 vale 0. ¿Sí? Así es que voy encontrando las condiciones iniciales. Ahora, me dicen también, cuando x igual a 0, la primera derivada evaluada en 0 es de valor 1. ¿Listo? Es decir, busquemos dónde tenemos la primera derivada. ¿Listo? En todo esto que nosotros hicimos acá atrás, tenemos la primera derivada en algún lado. Miren, aquí está. La primera derivada es igual a esto. ¿Sí? Y' es de y de x. Entonces, y' de x, la vamos a poner aquí. Y' de x es igual a x a la 4 sobre 24 más C1 x cuadrado sobre 2. Aquí, x a la 4 sobre 24 más C1 x cuadrado sobre 2 más C2x más C3. ¿Listos? Entonces, y' de 0 es igual a, bueno, donde haya una x pongo un 0. 0 a la 4 sobre 24 más C1, 0 al cuadrado sobre 2 más C2 por 0 más C3. Listo. 0 a la 4 es 0 sobre 24, pues esto es 0. Esto es 0. Esto es 0. Y solo queda el C3. Y' de 0 me dijeron que era 1. Eso quiere decir que C sub 3 es igual a 1. Listos. Encontrado. Encontrado el valor de C sub 3. Llevamos C sub 4 y C sub 3. Ahora, cuando x igual a 0, de una vez aquí, y segunda de 0 igual a 0, y por otro lado, cuando x igual a 0, y tercera de 0 igual a 0. ¿Listos? Bien. Aquí de una vez, y segunda, pues de 0 era 0 a la 3 sobre 6 más C1 por 0 más C2. Y acá, y tercera de 0, ustedes esto ya lo revisan, ya no es tan complicado. Esto es igual a 0 al cuadrado sobre 2. Perdón. 0 al cuadrado sobre 2 más C1. Y y segunda de 0 igual a 0. Entonces C sub 2 es igual a 0. Y y tercera de 0 es 0. Entonces C sub 1 es igual a 0. Tenemos estos. Bien. Listo. Ya encontramos todas las condiciones iniciales, los valores de las constantes de integración con las condiciones iniciales. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a escribir la solución general, voy a poner los valores de las constantes de integración y vemos cómo nos queda la solución específica. Profe, pues prácticamente estamos como cancelando al valor inicial de Y, ¿no? Porque si nos da 0, prácticamente cancelamos todo, ¿no? Prácticamente para este caso, por esas condiciones iniciales, porque esto es particular, esto es porque me dieron esas condiciones iniciales. Si esto me hubiera valido 2, si esto me hubiera valido 3, pues no se cancela nada, ¿no es cierto? Pero por estas condiciones iniciales, claro, en este caso mi solución específica va a tener casi todo cancelado y ya se van a dar cuenta que la solución me va a quedar algo muy sencillo, pero es por esas condiciones iniciales, ¿sí? Por eso esta se le llama solución general
Y la que vamos a obtener ahorita con esas condiciones iniciales que ya obtuvimos, que ya nos dio las constantes de integración, nos va a dar la solución específica del problema. Y aquí, de nuevo, la solución general es y de x igual a x a la 5 sobre 120 más x c1 x a la 3 sobre 6 más c2 x cuadrado sobre 2 más c3 x más c sub 4. ¿Listo? Donde c1 es igual a 0, c2 es igual a 0, c3 es igual a 1, si no estoy mal, déjenme ver. Sí, C4 es igual a 0, C3 es igual a 1, C2 es igual a 0 y C1 es igual a 0. Entonces, C1 es igual a 0, C2 es igual a 0, C3 es igual a 1 y C sub 4 igual a 0. Por lo tanto, con los valores de la constante de integración obtenidos, con los valores de las constantes de integración la solución general toma la forma y de x igual a x a la 5 sobre 120, ¿no es cierto? C1 es 0, entonces esto es 0. C2 es 0, entonces esto es 0. C3 es 1, más C3 por 1 por x, pues x, más C sub 4 es 0, entonces no se pone nada más. Y esta es la solución. ¿Listos? Esta es la solución. Profe, Señor. y esa respuesta no tiene, o sea, al quererla uno multiplicar o simplificar no se puede ahí. ¿Multiplicar con quién? ¿Cómo así? O sea, tenemos x5 sobre 120. Ajá. No la podemos, o sea, al quererla nosotros, esto, darle una respuesta, o sea, como, Simplificarla. sí, No, esa es la forma más simplificada que se tiene. Bueno, se podría factorizar, pero pues no hay necesidad. Lo que tú quieres hacer es hacer algo con ese x a la 5 y con esa x. pues con el x a la 5 sobre el 120, profe. No, porque no podrías hacer nada. O tú lo que quieres es tener un numerito ahí, ver un número. O sea, O sea, al que eso te dé quererla un simplificar valor. no se puede. ¿Cómo, perdón? Al quererla simplificar no se puede. No, ya está simplificada. Esa es su forma más simple. Ah, vale. Ujú. Listo. Bien, esa es la solución específica. ¿Listos? Nota, hablando de lo que decía el compañero. Dime. Profe, ¿qué otro método hay como, o sea, que nosotros podamos entender más? Porque es que usted va desde chorizo, o sea, y verdad, la verdad, nosotros o sea, cada día nos vamos enredando más, profe. O sea, nosotros, yo considero, pero personalmente aquí estamos no para corcharnos, sino para aprender, pero es que así como vamos, que más adelante entendemos, no, porque entonces cada día nosotros nos vamos enredando más, cada día nos vamos enredando más, porque cada día usted viene con unos métodos nuevos y todo lo vamos acumulando, pero sin entendimiento. ¿Qué no entendiste? Sí, no, profe. Dime que no entendiste el procedimiento para decirte, para explicarte. Profe, es que realmente o sea, vengo enredado desde la página anterior. Pues pregunta. ¿Qué no Entonces, entendiste acá? aquí donde o sea, esta parte de cuando x sub 0 y y sub 0 es igual a 0, de ahí para abajo. O
sea, Esto lo entendiste. ¿Entendiste señor. cómo llegamos a esta Sí, ecuación? señor. Sí, señor. Listo, bien. No hay por qué enojarse, ¿listo? Hay que, tranquilos. No, yo no Vamos estoy enojado con tranquilos. él. Vamos tranquilos. Que desde aquí, cuando x igual a 0, ¿qué no entendiste? ¿De dónde sale? Es el y sub 0 igual a 0, a 0 sobre 5. Igual Esto de aquí, 120. Ah, bueno. Listo. esto de aquí, ¿sabe? O sea, a ver, esto de aquí son las condiciones iniciales, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Listo? Estas las da el problema, ¿vale? Sí, Estas te señor. las da el problema. En la vida real, uno las mide, ¿listo? Ah, que yo tengo un resorte que se está moviendo, ¿listo? Pongo mi sistema de coordenadas. Cuando x vale 0, y vale 0. Ah, listo. Eso es lo que me dice el sistema de coordenadas. Entonces, en x0, y vale 0. Listo. Anoto. Derivo, ¿sí? Es decir, si estoy hablando del resorte, la primera derivada me está denotando velocidad. Cuando por ahí pasa, por ese sistema coordenado en el 0,0, la velocidad en 0 vale 1. ¿Por qué? El sistema me dio así. Listo. Anoto 1. Esto me lo da el problema o yo lo mido en un problema real. ¿Vale? Acá, Sí, señor. ¿qué hago? Pues estoy diciendo precisamente, cuando y de 0 igual a 0, esto quiere decir, aquí mira que yo tengo y de x, ¿sí o no? Sí, señor. Esto quiere decir, si aquí me dicen y de 0, pues es porque x es igual a 0, y cuando x es igual a 0, y de 0 es igual a 0, que es la condición inicial, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces aquí reemplazo en la ecuación solución, en la solución. Sí, Entonces, donde yo vea una x, no pongo x, sino que pongo ¿qué valor? 0. Listo. Entonces, 0 a la 5 sobre 120, Sí, sí. más Cero. C1, 0 a la 3 sobre 6, más C2, 0 a la 2 sobre 2, más C3 por 0, más C4. Y claro, pues 0 a la 5 es 0 sobre 120, todo esto me da 0. Sí, señor. Reemplazamos la Ya, pero o sea que simplemente vamos a reemplazar. Estamos reemplazando. Exacto. Listo, profe. Ok, profe, listo. Ahora sí ya me Reemplazamos sé. los valores con las iniciales que nos dan, que es 0, literalmente. Ajá, Sí, en señor. este caso sí. Para este caso sí, listos. Ok, profe, gracias, profe. Ya me desenredé un Bien, poquito. bien. Entonces, estábamos aquí escribiendo una nota. Ya te doy la palabra, Juan Pablo, regálame un segundo. Nota, forma general de una ecuación diferencial de orden superior que es inmediatamente integrable. ¿Listos? Miren, cuando ustedes vean una ecuación diferencial de esta forma, y, n, es decir, enésima derivada de x con respecto a x, ¿sí? Igual a una función de f de x, ustedes vean una ecuación diferencial así y ustedes hacen el método de integración directa. ¿Listo? Como acabamos de verlo. Por ejemplo, es decir, perdón. Voy a poner esto así porque es importante. Ejemplo de ecuaciones diferenciales que son así. No sé, y tercera igual a logaritmo natural de x. Bueno, cojo ese logaritmo natural de x y lo integro 3 veces. O por ejemplo, décima derivada de y igual a coseno de x. Entonces, cojo este coseno de x y lo integro 10 veces. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿vale? No sé, quinta derivada de y de e a la x más seno de x. Listo. Cojo ese e a la x más seno de x y lo integro 5 veces. ¿Vale? O sea, profe, ahí prácticamente Espérame un segundo, Yesid. Qué pena que Iván tenía la mano levantada y hace rato la tenía Juan Pablo, ¿vale? Entonces, si Sí, quieres, ya levanta sé. la mano para darte la palabra. Iván, dime. Profe, lo que acabo de mencionar usted ahorita anteriormente, ¿siempre vamos a hacer el mismo procedimiento? Para este tipo de ecuaciones, Sí, señor. sí, para ese tipo, Al pie de así la como letra están, totalmente. así como están, sí, integren 10 veces, o sea, integren la cantidad de veces que está derivada en la ecuación diferencial. Entonces, si tengo tercera derivada igual, de y igual al logaritmo natural de x, integro
3 veces el logaritmo natural de x. Si tengo la derivada décima de y igual a coseno de x, pues integro 10 veces coseno de x. Si tengo la quinta derivada de y igual a e a la x más seno de x, pues integro 5 veces e a la x más seno de x. ¿Sí? Ah, listo, profe. Vale. Ahora sí, Jessit creo que tenía preguntas. No, profe, ya lo que acabo de explicar era lo que le iba a preguntar. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Vale. Sigue Wilson y luego William. Profe, es que, ¿me escucha? Sí. Es que ahí es a donde yo, pues yo me enredo también en el método de que su merced está solucionando, porque es que, digamos, su merced nos pone ahí, digamos, ya la solución, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que es la solución específica. Y cuando nosotros vamos al ejercicio, ahí es a donde nos enredamos, porque casi siempre su merced nos cambia el procedimiento, ¿sí? No, O sea, el no, procedimiento es el mismo. o sea, yo ahí es donde me pierdo, o sea, digamos, bueno, acá estamos desarrollando los de qué, perdón, los del examen, y la verdad, el examen está, personalmente lo digo, está difícil. El examen no vas a aplicar esto, obviamente, vas a utilizar ecuaciones lineales y ecuaciones exactas, no más. ¿Qué te recomiendo? Coge los apuntes de clase, mira el método. Hay un método, hay una receta que te dice, primero, haga tal cosa, segundo, haga tal cosa, tercero, haga tal cosa, ¿sí? Para el método de ecuaciones lineales y para el método de ecuaciones exactas también. Dos, no en todas las preguntas te van a preguntar cuál es la solución, sea la ecuación diferencial tal, cuál es la solución. Muchas veces te van a preguntar ni siquiera la solución, te van a decir cuál es el factor integrante, si estamos hablando de métodos lineales. Ah, pues bueno, el factor integrante, ¿cómo es que se halla el factor integrante? Ah, en el método me dicen cómo se halla el factor integrante. En ecuaciones exactas te pueden llegar a preguntar no por la solución, sino te pueden preguntar, sea la ecuación diferencial tal, ¿será exacta? Ah, ¿cómo es que uno verificaba que era exacta? Ah, pues cojo la ecuación, la función que acompaña al de x, la derivo con respecto a y. La función que acompaña al de y, la derivo con respecto a x. Si me dan lo mismo, pues son exactas. ¿No te acuerdas de eso? Vale, miremos en los apuntes de clase que todo eso se explicó y se hizo varios ejemplos. ¿Cuál es el problema? Que tú lo ves como un problema. Que tú estás esperando que yo ponga el mismo ejemplo que en el que dimos en clase en el taller o en el cuestionario. Obviamente eso no va a suceder, No, pues porque si no, eso no no va a aprendemos, ¿no es suceder. cierto? No, sí, eso sí es lógico. Entonces, eso es, la idea es que ustedes sepan o aprendan el método de solución. Entonces, para eso están estos cuestionarios donde ustedes aplican los métodos. Si ustedes aplican los métodos, no va a haber ningún problema. Recomendación, descarguen los apuntes de clase. ¿Listo? Tengan Wolfram Alpha abierto. Ábranlo. Profe, la Ábranlo, verdad, escriban. Wolfram, la verdad, personalmente, Wolfram no lo he podido manejar muy bien. Hay que saber escribir, eso sí, las ecuaciones. Eso sí, no, digamos que tienen que escribirlas bien. O sea, Entonces, personalmente yo no lo he podido manejar muy bien. ya, tienes que revisar cómo escribir ecuaciones en Wolfram, ¿vale? Ok. Listo. Bueno, muchas gracias. Vale. Dime, William. Buenas noches, profe. Sí, Hola. lo de saber escribir en el Wolfram es clave. No, Sí. solo tengo una duda, una inquietud, profe. Cuando escribes tercera derivada de y o décima, escribes tercera ¿se puede En escribir palitos. número o solo lo haces en palitos? Se puede, solo que no es usual. O sea, uno podría escribirlo así. Y entre paréntesis 3. No es Ajá. usual porque por lo general la primera derivada se pone primada, la segunda doble primada y la tercera triple primada. Ya la cuarta no se ponen 4 primas, sino que ya se pone 4. Okay. Así, entre paréntesis. Pero si tú le escribes esto a alguien que sepa matemáticas, te va a entender, te va a decir, ah, listo, estaba escribiendo la tercera derivada. Es un poco raro, pero te va a entender. ¿Listos? Listo, profe, muy amable. Bien. Bueno,
Vamos con el segundo método. William fue el que fue el que hizo la última pregunta, sí. Listos. Vamos con el segundo método, que es, dime Juan Pablo. Hola, ¿me escucha? Ahí me escucha. Profe, ¿usted el valor de X se lo da como 0 por la facilidad o porque siempre si el cuestionario o la pregunta no le da valor a X, se coloca 0? No, no es ni por lo uno ni por lo otro. Es porque a nosotros en el problema nos dieron estas condiciones iniciales. ¿Listos? Cuando pueden haberles dado algo así, es raro, no es usual, pero les pueden dar y de 1 igual a un valor, 0 o 2 o 1, ¿sí? Pero a estas no se les conoce como condiciones iniciales. Bueno, sí, también en este caso serían condiciones iniciales porque solo tenemos la variable x. ¿Listos? Pero no necesariamente tiene que ser x igual a 0, sino x igual a un valor, ¿sí? Y nos dan el valor de la función, en este caso el valor de su primera derivada, de su segunda derivada y de su tercera derivada, ¿sí? Son condiciones que me sirven para encontrar las constantes de integración. ¿Bien? En este ejemplo particular nos dijeron que cuando x era igual a 0, y valía tanto, y prima tanto, y segunda y y tercera tanto. ¿Listos? Claro, en este caso, si el valor de X solamente fue 0. Solamente fue 0, pero me pueden dar otros valores en otro problema distinto. Entonces aquí vamos a ver el segundo método y es ecuaciones diferenciales de segundo orden, pilas de segundo orden con una variable ausente. ¿Listos? A este método se le conoce como reducción de orden. Bien. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Este método se puede utilizar cuando una de las dos variables no aparece explícitamente. ¿Listos? Este método se puede utilizar cuando una de las dos variables no aparece explícitamente. Ahí tómenle fotitos si quieren a esto. Y vamos a la otra paginita y vemos ejemplos. ¿Listos? Muy bien. Vamos a la otra paginita. Vamos con el ejemplo 1 de este método. ¿Listos? Excelente. Entonces, tengo x, y segunda, más y prima, igual a 4x. Solucionar la ecuación diferencial. ¿Listos? Les pregunto, ¿qué variable no aparece explícitamente? X. Y, X está, ahí se ve, X. X, Y segunda más Y prima igual a 4X. La que no aparece es Y, porque lo que aparece es su derivada, no aparece Y explícitamente. No aparece una Y por ahí solita, no está.
No aparece un logaritmo de y, no aparece un coseno de y, no. No está y explícitamente, están sus derivadas. ¿Listos? Entonces, aquí la variable ausente es y. ¿Listos? Muy bien. El método de solución se hace reduciendo el orden. El método de solución se realiza reduciendo el orden de la siguiente forma. Y miren esto. Es de segundo orden. Si yo quiero reducir su orden, voy a dejar esa ecuación diferencial, la voy a escribir como si fuera una ecuación de primer orden. ¿Cómo? Voy a decir que y' es igual a una función b que depende de x. ¿Listos? Recuerden, si yo le hago algo a un lado de la ecuación, es decir, si yo le hago algo al lado izquierdo de la ecuación, pues también se lo hago al lado derecho. ¿Qué pasa si yo derivo con respecto a x, y', es decir, y segunda? ¿Cómo me queda esta ecuación? Acabo de derivar y' con respecto a x, entonces me queda y segunda, ¿sí o no? ¿Cómo me queda esto? ¿B? ¿B? Otra vez, o sea, ¿esto? Solo B. Es que B no está multiplicando a X. B es una función de X. Es V de X, no V por X. Es como si estuviera Ya la F de X. derivada. La Ajá, derivada. la derivada. ¿Y cómo se escribe eso? ¿V qué? De ¿Qué prima de notación X. estoy? ¿Qué notación De estoy? X de B. ¿Cómo? De X, perdón, de B. ¿De B? Sigue. ¿De B qué? ¿De X? De X. De B de X. ¿Qué otra notación existe para eso? ¿Qué notación aquí estoy utilizando? Y de La prima. Entonces, no lo hagan con dB de X, sino ¿V qué? B prima. B prima. Listos. B prima de X. Si yo derivo Y prima, pues la derivada de esto es B prima. ¿Listo? Y segunda es B prima. Reemplazo en la ecuación diferencial. Entonces, me queda X, Y segunda es igual a ¿quién? B prima de X. A ver, prima. A B Muy prima de bien. X. Más Y prima es igual a ¿quién? B de X. A B de X, o sea, B, ajá, igual a 4X. ¿Listos? Les pregunto, y quien quiera responder, levante la mano, por favor. Clasifíquenme esa ecuación diferencial. ¿Es una ecuación diferencial qué? Primer orden. Primer orden, ¿qué más? Separable. No. Lineal. 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 Ecuación diferencial de primer orden lineal. Ecuación diferencial de primer orden lineal. ¿Listos? Miren, tenía una ecuación de segundo orden y haciendo reducción de orden encontré que puedo resolver una ecuación de primer orden lineal
que yo ya sé cómo resolver. ¿Por qué? Porque yo ya conozco el método de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales. Noten, ¿está en la forma estándar? No. ¿Necesito convertirla en la forma estándar? No. ¿Por qué? Porque ya, de hecho, está... Recuerden que el primer paso es escribirla en la forma estándar. Segundo paso, hallar el factor integrante. Tercer paso, multiplicar el factor integrante con cada uno de los términos de la ecuación diferencial. Estoy en ese paso. ¿Por qué? Porque miren que si yo derivo con respecto a x, v por x, me da lo siguiente. Miren, esto es un producto, una función b por x. ¿Listos? Entonces, es un producto. El primero derivado me da b' por el segundo sin derivar, x, más el segundo derivado, la derivada de x con respecto a x, pues es 1, ¿no es cierto? Por el segundo sin derivar, que es este. Por el primero sin derivar, perdón, que es este. Y b por 1, pues es b. Entonces, noten que esto de aquí se puede escribir ya como esto. Y esto es igual a 4x. ¿Listos? Integro a ambos lados. Entonces esto me da integral de derivada con respecto a x de bx de b por x de x igual a integral de 4x de x. ¿Listos? La integral de una derivada es como si se cancelara. Me queda que v por x es igual a... ¿Cuál es la integral de 4x de x? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado, muy bien, más la constante C1. Perdón que esto no es b de x. Perdónenme aquí que me devolví. Esto no es b de x, sino v por x. ¿Listos? Muy bien. Ese x está multiplicando, pasa a dividir. Y claro, pasa a dividir a cada uno de los términos. Es lo mismo hacer esto, que dividir, o sea, dividir todo entre x, que coger cada término y dividirlo entre x. Es lo mismo. Entonces me queda 2x cuadrado sobre x más c1 sobre x. Y por lo tanto, ahora sí, v de x, porque v depende de x. Aquí no es v por x, sino v de x. Es x cuadrado sobre x, pues me da x más c1 sobre x. Pero ¿quién era v de x? V de x es y'. Entonces me queda acá. Como y' es igual a v de x, entonces me queda y' es igual a 2x más c1 sobre x. Y pues y' realmente es de y de x. ¿Listos? Vale, ahora sí, volvemos a integrar. Esta cosa de aquí es separable, esa ecuación diferencial de ahí es separable. ¿Listos? Porque tengo a la izquierda la derivada de y con respecto a x y a la derecha tengo algo que depende solo de x. ¿Listo? Entonces, puedo coger este de x. Recuerden que esto es entre comillas, es como si este de x estuviera dividiendo y lo pudiera pasar a multiplicar. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo aquí. Tomen este ejemplito. Y nos vamos acá. Vamos a la otra página. Y escribimos de nuevo la misma ecuación diferencial. De y de x es igual a... perdón. 2x más c sobre x. Muy bien, gracias. Listo, perfecto, gracias. Entonces, de y es igual a 2x más c1 sobre x de x, integrando a ambos lados. Entonces, integral de y es igual a integral de 2x más c1 sobre x de x.
La integral de dy, pues es y de x. Y la integral de 2x de x, ¿cuánto es? X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Por qué? Porque la integral, aquí hay un 2 y la integral de x es x al cuadrado sobre 2, 2 sobre 2 se cancela y me queda x al cuadrado, que es lo que dice la compañera. Más la integral de c1 sobre x. C1 es una constante, la integral de 1 sobre x, ¿cuánto es? Logaritmo natural. El logaritmo natural de x más c2. ¿Listos? Listo, y esta es la solución y es la solución general. No nos dieron condiciones iniciales, no podemos hallar los valores de C1 y C2. Solución general. ¿Listos? Bien. ¿Es claro este ejemplo? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran saber? Dime, Iván. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Qué pena, profe. Si encontramos un ejercicio similar, ¿empleamos el mismo procedimiento visto al pie de la letra? Si encuentran un ejercicio similar en el sentido de que tengan una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Donde no esté y, es decir, donde y esté ausente. ¿Listo? Miren que y no aparece ahí. Entonces, hacen ese procedimiento. Sí, señor. Y si fuera la X que estuviera ausente. Vamos a hacer un ejemplo de esos. Listo. ¿Listo? Para que vean cuál es la diferencia. Profe, la devuelve un momentico para copiar, por favor. Dime, Andrés. Profe, una pregunta. En la vida real, ¿cómo que nos aplicaría esto? Este mismo de aquí. Sí, señor. Sistemas masa resorte, por ejemplo. Todos los sistemas de amortiguamiento son así. ¿Listo? Los sistemas de amortiguamiento, es decir, por ejemplo, un resorte atado a una masa. De hecho, o sea, esa pregunta es bien importante en el sentido de que prácticamente toda la forma de modelar cosas físicas de átomos, de moléculas, ¿sí? Que estén en movimiento, ellas se mueven realmente como un sistema armónico, ¿listo? Es decir, como un sistema masa-resorte. Yo puedo acoplar los sistemas masa-resorte, es decir, masa, resorte, masa, con otro resorte, con otra masa, con otro resorte, ¿sí? Entonces, los átomos, bajo ciertas condiciones, se comportan así, como una masita, un resorte, una masita, un resorte, una masita, un resorte, ¿sí? Y si yo los empiezo a mover, ellos empiezan a oscilar, ¿sí? Y entonces, o sea, los sistemas armónicos, ¿sí? Se pueden modelar por ecuaciones diferenciales de segundo orden como estas de acá. Perdón que me voy a volver un segundo. Bueno. Sí. ¿Listo? Como estas de acá. ¿Vale? Solo que aquí, el armónico o el sistema masa resorte más sencillo es esto. Que la segunda derivada de esto sea igual a K por X. Este es el sistema más sencillo. ¿Vale? Físicamente, esto es un sistema masa resorte. Entonces, si yo hago acoplamientos de masas con resortes, voy a empezar a complicar un poquito la ecuación. Si yo, por ejemplo, le pongo amortiguamiento, entonces me aparece una primera derivada. Si yo le pongo forzamiento, entonces ya no me queda y segunda igual a menos K por X, sino que me queda por acá más una función que depende de X distinta a un logaritmo natural de X, ¿sí? Entonces, esto me sirve para modelar, por ejemplo, bueno, claro, a ustedes de pronto no les interesa modelar átomos o cosas así, pero si ustedes quieren ver esto, por ejemplo, el movimiento de los amortiguadores en un carro, eso tiene un sistema de subamortiguamiento. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, no sé, a ver,
un fluido, ¿sí? Dentro de un pistón, cómo se comporta. Entonces eso puede tener sobreamortiguamiento, subamortiguamiento. Si ustedes quieren analizar, por ejemplo, un sistema armónico, es decir, un sistema oscilatorio, pero que tenga resistencia con el aire o que tenga fricción, entonces ahí va a haber un forzamiento, ¿sí? Un montón de cosas. Y todo eso se modela con ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Que es el ejemplo que acabamos de ver. Bueno, no exactamente igual, van variando, pero esta es la idea, ¿no? Que tenga una segunda derivada, ¿sí? Puede que no tenga una primera derivada porque ese es un caso con su amortiguamiento, con amortiguamiento, y puede que tenga por acá una función de x, logaritmo natural de x, e a la x, coseno de x, porque eso generaría un forzamiento. ¿Bien? Profe, de esos armónicos que usted habla, es solo de fuerza. Lo de los armónicos es porque es un movimiento armónico, es decir, tiene una característica de oscilación y se comporta como un seno o un coseno. ¿Sí? Sí, porque eso, por eso le preguntaba, porque en la parte eléctrica o en el sistema se ve eso. Claro. Los armónicos se ven en eso. O sea, Esos armónicos que tú estás donde está hablando. la parte de sistemas es la que más genera armónicos a la red eléctrica como tal. Exactamente. Esos armónicos que tú estás hablando provienen de esto de acá. Ajá. Es Sí. aplicar estas ecuaciones diferenciales a la física. Entonces los armónicos lo que hacen es, por ejemplo, es donde hay unos picos, ¿sí? En la frecuencia, por ejemplo, si yo hablo en la frecuencia es donde hay unos picos, ¿sí? Por ejemplo, en música un armónico es donde la nota, ¿sí? Por ejemplo, la nota mi, que es una frecuencia dada, ¿sí? Tiene un pico y las demás están bien ocultas. Es como si se generara algo así. ¿Listos? En red eléctrica los armónicos son esos también y se pueden generar resonancias de ese tipo. ¿Listo? Sí, señor, sí, correcto. Entonces, eso sirve para análisis de puentes, para análisis musical, para análisis eléctrico. Miren la cantidad ya, con el ejemplo que nos dio el compañero, el abanico se abrió un montón. ¿Sí? Bien, dime Andrés y dime Juan Pablo para poder continuar con el ejemplo acá, con el siguiente No, ejemplo. profe, gracias. Ya fue el que pregunté lo anterior. Ah, ok, listo. Dime Juan Pablo. Profe, tengo una duda y no sé si usted regresa a la página, por favor. Sí. Usted tiene X por la segunda de Y, ¿verdad? X por la segunda de Y. Arriba. Acá arriba. Sí. Ajá. Esa Y prima, que es igual a B de X, Ajá. ¿hay alguna parte donde se salga o es para este ejercicio en especial? Siempre va a ser así. Siempre puede hacer eso. Siempre. Si yo tengo un problema de estos donde la variable es ausente, donde la variable y es ausente y es de segundo orden, de una y' igual a b y y segunda igual a b' para hacer la reducción de orden. ¿Listos? O sea, esa regla general. Sí. Todo el Ajá. tiempo se va a usar. Perfecto. Sí. Listos. Bueno, ejemplo 2. Vamos aquí. Resolver 2y, y segunda, igual a 1 más y' al cuadrado. Pregunto, ¿cuál variable está ausente aquí? La X. Aquí la variable ausente es X. Muy bien. ¿Qué hago aquí? Hacemos reducción de orden. También, igualito. Hacemos reducción de orden. Y' igual a B. Entonces, y segunda igual a B'. ¿Listos? Recordemos que B' es igual a dB de X. ¿Vale? Entonces, reemplazamos en la ecuación diferencial.
Reemplazamos en la ecuación diferencial. Y me queda 2y, y segunda es b' igual a 1 más y' que es v al cuadrado. ¿Sí o no? Tenemos un lío aquí y es el siguiente. Miren lo que sucede aquí. Yo tengo 2y, v' es de v de x, igual a 1 más v cuadrado. Acá arriba yo tengo realmente dos variables asociadas, y las derivadas de y con respecto a x. Aquí tengo un problema y es que tengo y, v y la derivada de v con respecto a x. Aquí tengo tres variables. Entonces, pues como que complicamos más la cosa. Pero calmación, tranquilos que se soluciona fácil. Aquí tenemos tres variables involucradas. Vamos a ver cómo solucionar este problema, ¿listo? Entonces, tómenle fotito a esto si quieren. Terminen de copiar y vamos a resolver este problema. Chicos, este problema nos va a salir con una ecuación, con una integral creo que un poco larga. Entonces, para no... Ah, no, mentira. Lo único extenso va a ser la... Sí, va a quedar extensa la parte de... la parte de álgebra de arreglar las cositas. Sí. Para poder despejar y. Pero hagámosle. ¿Listos? Hagámosle. Aquí sencillo, miren. ¿Cómo resolvemos este problemita de que tenemos tres variables? Sencillo. Decimos lo siguiente. V es, bueno, y escribamos aquí lo que tenemos, ¿no? No, aquí. V es una función que depende de y. ¿Listo? Pero a su vez, y depende de x. Y depende de x. Por lo tanto, de v de x es igual a... Esto se puede demostrar, ¿sí? En los apuntes de clase les voy a poner la demostración. Aquí no, para que no nos demoremos tanto. Pero siempre que ustedes tengan una ecuación diferencial de segundo orden donde la variable ausente sea x, ustedes hacen reducción de orden y luego ponen esto, que de v de x es igual a dv de y por dv de, perdón, sí, por dy de x, pero de y de x es igual a b. Entonces ustedes ponen simplemente esto. Esto lo ponen y ya. En los apuntes de clase les voy a poner la demostración de esto, de por qué es así, con ejemplito. ¿Listo? Y les va a aparecer un ejemplito. Pero acá, para no demorarnos, siempre que ustedes tengan, que puedan hacer reducción de orden, es decir, una ecuación diferencial de segundo orden con variable ausente x, hago la reducción de orden normal que ya conocimos en el ejemplo pasado y aparte escribo esto. ¿Listos? De tal forma que la ecuación diferencial que teníamos antes, que era 2y de v de x igual a 1 más b cuadrado, queda de la forma dos y de v de x es v de v de y. Es lo mismo escribir v de v de y que de v de y v. ¿Listo? Pues se están multiplicando. Igual a 1 más b cuadrado. Listo. Entonces aquí, esta es una ecuación diferencial de primer orden separable.
Entonces, sencillo, esto me queda de la siguiente forma. Este de y es como si estuviera dividiendo, pasa a multiplicar, me queda 2y de b igual a 1 más b cuadrado de y. Este 1 más b cuadrado está multiplicando, pasa a dividir a la izquierda, y este 2y está multiplicando, pasa a dividir a la derecha. Entonces me queda b sobre 1 más b cuadrado de b igual a dy sobre 2y. ¿Listos? Integrando a ambos lados. Integrando a ambos lados me queda integral de b sobre 1 más b cuadrado de b igual a integral de dy sobre 2y. Aquí, integral de b sobre 1 más b cuadrado de b es igual a la integral de y, ese 1 medio, pues sale de la integral de 1 sobre y, ¿cuánto es? Logaritmo natural de y. Logaritmo natural de y, ¿listos? Y la constante la voy a poner acá ahorita, ¿listo? La constante la pongo acá ahorita. Bien. Bueno. ¿Listos? Vámonos a la otra paginita. Integral de b sobre 1 más b cuadrado de b igual a logaritmo natural de y. ¿Listos? Profe, por favor, nos permite tomarle un momentico foto. Profe, le faltó el 1 medio, ¿no? Sí, ya lo pongo. ¿Listos? Vamos aquí a la otra paginita. Me faltó el 1 medio, muchas gracias. Y aquí vamos a hacer para la integral de la izquierda, voy a hacer que w sea 1 más b cuadrado, es decir, voy a hacer una sustitución para solucionar este problema. El de w es 2b de b, por lo tanto, dw sobre 2b es igual a db. ¿Listos? De tal forma que me queda integral de v y de b es de w sobre 2b sobre 1 más b cuadrado, pero 1 más b cuadrado es w. B se cancela con una b. 1 medio logaritmo natural de y. Ese 2 que está en el denominador sale aquí, queda 1 medio integral de 1 sobre w de w igual a 1 medio logaritmo natural de y. Estos 1 medio se cancelan, es como este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, es como si se cancelaran. La integral de 1 sobre w de w, ¿cuánto me da? Logaritmo natural de w. Más, ahora sí, C1, esto es igual a logaritmo natural de y. ¿Listos? Saco a ambos lados exponencial, es decir, me queda e a la logaritmo natural de omega. Bueno, pero omega, ¿quién era? 1 más b cuadrado, ¿no? Aquí, más C1, igual a e a la logaritmo natural de y. ¿Listos? Esto me queda e a la logaritmo natural de 1 más b cuadrado, y este e a la C1 me queda aquí, e a la C1, y la e a la logaritmo natural de y, pues es como si se cancelaran la exponencial con el logaritmo y me queda y de x. E a la C1 es una constante, y esa constante la voy a llamar d. ¿Listo? Y aquí, e a la logaritmo natural, pues es como si se cancelaran y me queda el argumento de adentro, que es 1 más b cuadrado. Esto es igual a y de x. Pero lo voy a escribir de la forma de izquierda a derecha, es decir, y de x igual a d factor de 1 más b cuadrado. ¿Listos? Bien. Pero ¿quién era b?
V era Y', ¿sí o no? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. SD está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? O hagámoslo así más bien. Y de X igual a D por 1 es D más dv cuadrado. Déjenme ver. No, sí está bien. Pasemos ese Y, ese D a dividir acá. Me queda 1 más V cuadrado. Y ese 1 está sumando, pasa a restar. ¿Listos? Y aquí simplemente 1 sobre D lo voy a llamar K. ¿Listos? Por facilidad. Entonces me queda K por Y menos 1 igual a V cuadrado. ¿Listos? Entonces V cuadrado es igual a K por Y menos 1. Lo escribí de izquierda a derecha. Voy a sacarle raíz cuadrada a ambos lados para cancelar este 2. Me queda que V es igual a más o menos raíz cuadrada de K por Y menos 1. Pero ¿quién era B? B era Y', ¿sí o no? Y' igual a más o menos raíz cuadrada de K por Y menos 1. ¿Listos? Miren que aquí lo único que estoy haciendo es pura álgebra. De aquí, desde esta integral para abajo, es pura álgebra. Es organizando términos. ¿Vale? Para llegar a esta última ecuación diferencial, que Y' es igual a más o menos raíz cuadrada de KY menos 1. Eso se resuelve por separación de variables porque a la derecha tengo funciones que solo dependen de Y entonces me queda de la siguiente forma para que lo vean. Terminamos este ejemplo y con esto terminamos la clasecita. ¿Listo? Qué pena, nos quedamos un poquito más. Entonces, acá, la otra paginita. Y' es igual a raíz cuadrada de, aquí, más o menos raíz cuadrada de K por Y menos 1. ¿Listos? Entonces, esto es derivada de Y con respecto a X igual a más o menos raíz cuadrada de K por Y menos 1. Este K por Y está multiplicando, pasa a dividir, y este de X está dividiendo, pasa a multiplicar, nos queda derivada de Y sobre, dime Daisy. Creo que ya no. Integrando ambos lados. Me queda integral de Y sobre raíz de K por Y menos 1 igual a más o menos integral de D de X. ¿Listo? La integral de dx pues va a ser más o menos X más K2. ¿Listos? Y aquí esto es integral de Y sobre raíz de KY menos 1. Voy a escribir lo siguiente. Voy a decir que omega o W es igual a KY menos 1. Por lo tanto, dW es igual a K de Y. Por lo tanto, dW sobre K es igual a dy. ¿Listos? Y reemplazo. Aquí me queda integral de dy es dw sobre K. Y me queda raíz cuadrada de KY menos 1, que es W. Eso es igual a más o menos X más K2. ¿Listos? Aquí me queda 1 sobre K, integral de dw, y a esto es un omega a la 1 medio. ¿Sí? Raíz cuadrada se puede escribir como w, perdón, a la 1 medio, más o menos X más K2. Ahora, esta K está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda integral de dw. Y este W a la 1 medio en el denominador lo puedo pasar al numerador, pero con el signo contrario, en la potencia. No estoy integrando, no estoy derivando, simplemente es propiedades de potenciación y es para que pueda integrar más fácil.
Y aquí me queda más o menos X por K más K por K sub 2. A esto lo voy a llamar simplemente K por K sub 2, lo voy a llamar K sub 1. ¿Listos? Entonces me queda integral de omega a la menos 1 medio de W, perdón, W a la menos 1 medio de W igual a más o menos X por K más K sub 1. Aquí esto es integral de una potencia. Recuerden, cuando yo tengo una potencia, le sumo 1 a la potencia y ese resultado lo divido. Eso que me queda omega, perdón, W menos 1 medio más 1, pues me queda 1 medio sobre 1 medio de W igual a más o menos X por K más K por 1, más K sub 1. ¿Listos? Y esto no es más que 2 omega a la 1 medio igual a más o menos X K más K sub 1. ¿Bien? Pero ¿quién era omega? Y nos vamos a la otra paginita para terminar ya esta partecita. Omega, perdón, W era KY menos 1 o K por Y menos 1. ¿Listos? Tomémosle fotico a esa parte. Si quieren, aquí un poquito más atrás. Eso. Ahí. Y nos vamos a la otra paginita. Entonces me queda 2 omega a la 1 medio igual a más o menos K por Y más K sub 1. Y ese omega, recuerden, o W era K por Y menos 1, o sea que me queda aquí K por Y menos 1 a la 1 medio igual a más o menos, este 2 se está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listos? Y me queda simplemente lo siguiente, K por Y menos 1 a la 1 medio, más o menos, y a este K medios le voy a llamar D, X, más K1 sobre 2 le voy a llamar D1. ¿Listo? K medios simplemente es para tener otros nombres de integrales y no tener tantas constantes por ahí raras. ¿Sí? Que con numeritos y esas cosas, ahí ya me queda bien. Y voy a elevar a ambos lados al cuadrado. Elevando al cuadrado me queda KY menos 1 igual a más o menos dx más d1 al cuadrado. Y entonces ese 1 está restando, pasa a sumar, me queda más o menos dx más d1 al cuadrado más 1. Y ese k está multiplicando, pasa a dividir y me queda más o menos dx más d1 al cuadrado más 1, todo sobre k. Y esto es y. Y encontré y en términos de x. Miren que esto se pone harto entre comillas porque una de las cosas que de pronto más nos complican a nosotros la vida es la parte del álgebra, ¿sí? El álgebra es para arreglar las ecuaciones y que me queden, por ejemplo, despejada un término, una variable con respecto a la otra. Dime, William. Gracias, profe. Perdona, ahí me perdí un poquito allá donde dice, entre paréntesis, KY menos 1 a la... ¿A la 1 medio? Sí, acá sí, a la 1 medio. Ahí lo que hice fue elevar al cuadrado. O sea, cogí esto y lo elevé al cuadrado. Y al elevar al cuadrado 1 medio por 2 me da 1. ¿Sí? En las potencias. Entonces me queda KY menos 1. Este tipo de cosas
son cosas que yo, digamos, entre comillas, debo saber para poder tratar de despejar alguna variable, ¿sí? Yo no estoy modificando la ecuación porque yo no puedo modificar ecuaciones porque si no daño las cosas. Yo lo que hago es escribirlas de otra forma más sencilla para mí personalmente, sabiendo que yo puedo despejar y en términos de x. Entonces, ¿cómo quito ese 1/2? Ah, pues elevando al cuadrado a ambos lados. Lo hago aquí, ¿sí? De tal forma que me queda acá y menos 1 y lo hago acá elevando al cuadrado, que es lo que me aparece aquí. Claro, es que no sabía cómo se podía hacer. No, eso está bien, no hay problema, ¿vale? Bien, ese tipo de cosas las vamos aprendiendo con práctica, con práctica, con práctica. ¿Listo, chicos? Bien, en los apuntes de clase les voy a poner otro ejemplito resuelto, desarrollado para que ustedes lo tengan ahí, lo puedan revisar, revísenlo, porfa. Va a ser uno con variable ausente X otra vez, ¿listos? Para que resolvamos de la misma, con el mismo método, que yo entiendo que sea un poquito más complejo este último método, donde tenemos que utilizar la reducción de orden y también que la derivada de b con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a y por b. ¿Listo? Que fue una cosa que vimos ahí. Listo, chicos, qué pena haberlos extendido tanto tiempo, pero sí quería terminarles este ejemplito para que lo tuvieran ahí en sus apuntes de clase. Cualquier cosita nos estamos comunicando apenas podamos tener soluciones del campus virtual. Esperemos se pueda solucionar rápido, a ver qué soluciones nos pueden dar. ¿Listos? Dime, Gustavo. Bueno, profe, buenas noches. Vale. Profe, es algo ya... Profe. Listo, profesor. Feliz noche, gracias. Vale. Profe, es algo fuera del contexto de esto. Lo que pasa es que yo fui el que le escribí que no entendía por qué las calificaciones me aparecían acumulado de 3. Si el promedio ok, sí, de mi examen yo te respondí, ¿no? 4,5. El promedio de mi examen les da 4,5. Entonces yo no entiendo cómo puede dar 3 el acumulado. Yo te respondí. Sí, pero la respuesta no es de un matemático, pues, es evasiva. No, es simplemente cada evaluación tiene un peso, una ponderación, vale el 23% la primera, el 23% la segunda, y como en este momento no tenemos la nota final, ¿sí? Pues a ti no te va a aparecer un promedio satisfactorio, te está apareciendo el 23% de 5, el 20% de 5 es 1, más 1.3, que eso es como 1.2, más 4.5, que es como con otro 23%, eso te debe dar como un 1, eso debe estar como en un 2.3, pero como en este momento no se han modificado los pesos, porque es 23, 23, 23, y no me acuerdo el otro cuánto es, creo que es de 30, entonces todavía no tienes tu acumulado, pero esa nota que tú tienes, 5 y 4, 5, eso se respeta para ti. Listo, profesor. Le agradezco ¿Listo? mucho la aclaración. Muy amable. Vale, bueno, De verdad, que estén muy bien. amable. Vale, ok. Bueno, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.